Damos gracias al Dios Altísimo una vez más por este hermoso día de vida y de salud que Dios nos concede por su misericordia. Ruego a Dios y hago votos para que la paz de Dios repose en su corazón, la gracia de Jesús el Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Que la palabra de hoy pueda llegar a nuestro corazón y hacer lo que tenga que hacer en ellos. Dios bendiga al pueblo de Dios en este día. Quiero invitarle que vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 12, verso 1 en adelante. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, el subtítulo de esta porción bíblica dice, el tiempo del fin. Es decir, el tiempo que estamos viviendo hoy, usted y yo, nosotros sobre esta tierra. Dice así en el nombre del Señor, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Verso 4 dice así, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estamos viviendo hoy y se están pronto a desatar los sellos de los libros que están sellados, para que se cumpla la palabra de Dios. Daniel, uno de los profetas de Dios más entendidos en las Escrituras, incluso se le menciona en otros libros como el hombre de Dios más entendido en ciencia y en sabiduría. Este varón, siendo un esclavo en Babilonia, llevado esclavo por Nabucodonosor, ¿cierto? Estuvo en la presencia del rey y allí, siendo un esclavo junto a sus compañeros, ellos determinaron guardarse para Dios. Determinaron no contaminarse con la comida del rey. Y eso nos deja a nosotros como un ejemplo y una enseñanza muy sabia para que nosotros tampoco nos contaminemos con la comida del príncipe de este siglo. Y no nos estamos refiriendo solamente a la comida física, sino también a la comida espiritual. Y luego lo vamos a entender en el transcurso de este tema, porque es muy importante entender que si quedó registrado en las Escrituras es para que usted y yo vivamos esta palabra, no contaminarnos, porque el tiempo está llegando a su fin. Esto está colapsando, ya no queda más tiempo. Por eso que el subtítulo de este tema es el tiempo del fin, es decir, el tiempo que estamos viviendo hoy día. En aquel tiempo, dice, o sea, en este tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Amén. Nosotros tenemos, ¿cierto?, un general en el ámbito celestial, en los cielos, ¿cierto?, que está por los hijos del pueblo de Dios, que es el arcángel Miguel. Miguel como guerrero y Gabriel como mensajero. Esa es la diferencia de los dos arcángeles que Dios tiene para servicio de su pueblo. El guerrero, Miguel, y el mensajero, Gabriel. En este caso estamos hablando de Miguel. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo,
y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, ¿cierto? Ahí ya en el libro de Daniel nosotros podemos darnos cuenta que se está hablando de la gran tribulación, que habla también la palabra del Señor en el Apocalipsis. Porque viene una angustia cual nunca, dice la Escritura, ha habido sobre la tierra. Y como dicen a continuación, ¿cierto? Muchos correrán. Muchos correrán. Muchos no entenderán qué está pasando. Por eso que es importante sumergirnos en la palabra de Dios, en las Escrituras, porque aquí está todo. Hoy día nosotros podemos ver a muchos hombres y mujeres que hablan, ¿cierto?, acerca de ciertos personajes de la historia, como se da a conocer por medio de las redes sociales, ¿cierto? Estos adivinos, estos agoreros y muchas personas que se atribuyen, ¿cierto?, de lo que viene, ¿cierto? Se atribuyen saber los tiempos finales. Pero quiero decirle algo. Quien realmente sabe de los tiempos finales es el Hijo de Dios, que se hunde o se sumerge, más bien dicho, en las Escrituras. Y nosotros estamos llamados a escudriñar las Escrituras. Jesús lo dijo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y este varón Daniel era un hombre que conocía, tenía mucho conocimiento y mucho entendimiento y mucha ciencia. Amén. Por eso dice: y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Aleluya. En este tiempo, amados hermanos y hermanas, será libertado el pueblo de Dios. Aleluya. Para que las promesas del Señor se cumplan en su pueblo, así también como, ¿cierto?, la sentencia está sobre esta tierra de maldad, de iniquidad, llena de engaño, llena de rapiña, llena de mentira, ¿cierto? También dice que será libertado el pueblo de Dios. Y lo dice aquí la palabra del Señor, ¿cierto? Y dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo el que se halle escrito en el libro de la vida. Hay un libro donde están escritos los nombres de todos aquellos que han reconocido a Dios como su Señor y Salvador. Hay un libro escrito de las obras que los hombres hacen sobre esta tierra, porque nada pasa desapercibido. Dice la Escritura que todo lo que el hombre hable, de toda palabra necia, el hombre tendrá que dar cuenta. Por eso es importante, antes de hablar, meditar y pensar con sabiduría de Dios. Y si es necesario callar, tendríamos que callar para no pecar. Amén. Dice la palabra del Señor en el verso 2 de Daniel 12, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Allí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, el apóstol Pablo también habla acerca de esta situación, ¿cierto?, de este tiempo, y lo podemos encontrar nosotros, lo vamos a buscar, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Dice la venida del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Porque si creemos, dice Pablo, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol.
Y cada grupo de personas o cada persona tendrá su tiempo, tendrá su día. Así como la palabra del Señor habla del día grande de Jehová. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Por eso que es importante nosotros también preparar nuestro día, el día que nos toque dar una cuenta delante del Señor. Por eso Daniel dice así en la palabra que leemos: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Allí están los unos, ¿cierto? Unos para vida eterna, dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay dos tipos de personas, hay dos grupos de personas que nosotros tenemos que entender. Pablo también se lo dice, ¿cierto?, a los tesalonicenses cuando dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los unos, ¿cierto? Para que no os entristezcáis como los otros. Ahí están los otros, el otro grupo de personas. Dice, como los que no tienen esperanza, porque hay un grupo de los unos que sí tenemos una esperanza, y esta esperanza no avergüenza, porque es una esperanza eterna. Pero también hay otro grupo, ¿cierto?, de los que no tienen esperanza. Y el libro de Daniel lo dice claramente, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, aquí hay un juicio. Y usted sabe que en un juicio, ¿cierto?, no todos son culpables, ¿cierto? O no todos, ¿cierto? O hay culpables o inocentes. O sea, no podemos hacer solamente un grupo. Aquí tenemos que entender quiénes son los inocentes, quiénes son los culpables. Quiénes son los que se sobreseen, ¿cierto?, en la condena, o los que tienen que cumplir una condena. Así lo está diciendo la palabra del Señor. Los entendidos, verso 3, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Amén. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Gloria a Dios. Si nosotros miramos hacia el cielo, nosotros vemos en la noche, especialmente una noche de luna, una noche clara, sin nubes, nosotros vamos a ver un cielo estrellado, lleno de estrellas. Y usted mira y todas las estrellas brillan. Pero si nosotros vamos a la realidad, y los científicos lo saben, muchas de esas estrellas que brillan no están ahí, pero aún brillan. Esto es como cuando nosotros caminamos sobre la arena, ¿cierto? Cada persona que camina sobre la arena deja huellas. Pero cuando esa persona, ¿cierto?, ha pasado y usted no la ve, pero mira las huellas, usted dice: aquí anduvo una persona, pero ya no está. Así son las estrellas muchas veces, que usted ve brillar, pero ya no están. Solamente está la huella ahí. Y esas son las estrellas que se van muriendo. Pero aquí habla de otro tipo de estrellas. Dice, voy a leer nuevamente: los entendidos resplandecerán, la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Así que nosotros tenemos que entender de que hay dos tipos de estrellas, hay dos tipos de personas, ¿cierto? Los que duermen, ¿cierto? Y los que no están escritos en el libro de la vida, ¿cierto?, van a perdición, es decir, se mueren. En Cristo nosotros tenemos vida permanente. Los que creen a la palabra de Dios, a los dichos de su boca, los que hacen de la palabra de Dios una forma de vida, son los que brillan, son los que permanecen, son los que brillan. ¿Sabe por qué? Porque estas personas dan de gracia lo que de gracia han recibido. Es decir, yo fui llamado para enseñar la palabra tal y como es. Y aquí no hay equipos. Aquí hay verdad. Hay dos tipos de personas. Como en un juicio hay dos tipos de personas: los que salen libres y los que van presos.
los que tienen que cumplir condena. Así también Dios traerá. Por eso que habla la palabra del Señor, que los que están escritos en el libro. Y gloria a Dios por esto. Porque usted y yo tenemos que nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida. Cuando Jesús ordenó a sus discípulos en la gran comisión y les dijo, vayan, prediquen, sanen, restauren, liberen, ¿cierto? Y les dio orden y les dio autoridad y ellos fueron, hicieron como Dios les mandó, como Jesús les mandó, y cuando volvieron, ellos volvieron con gozo. No cabían en ellos mismos de gozo. ¿Por qué? Porque lo que Jesús les dijo que hicieran, lo hicieron y se cumplió la palabra. Y ellos dijeron, Señor, vieras tú cómo los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y Jesús, en vez de, ¿cierto?, aplaudirles por lo que habían hecho, les dijo, más bienaventurados, ¿cierto?, son los que se hallan escritos en el libro de la vida. Es decir, ustedes van a hacer ese trabajo y se va a cumplir. Pero mejor que eso es que sus nombres estén escritos en el libro. Amado hermano y hermana, preocúpate, o más bien ocúpate en que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. No sacamos nada nosotros con yo tengo la razón, yo lo hago porque así creo que está bien, o yo vivo esta vida porque a mí me parece que está bien. Cuidado. Aunque hagamos todo lo que hagamos y nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida, es en vano. Que Dios nos ayude para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Por eso dice, y el verso 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, es decir, hasta este tiempo. Amén. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y aquí hay... Cuando se lee esta palabra, uno piensa en el mundo como ha avanzado, ¿cierto? Y habla de la ciencia o de la tecnología como de ciencia, y eso no es. Una cosa es tecnología, otra cosa es ciencia. La verdadera ciencia no es lo que está hablando la Biblia acá, esa ciencia humana, terrena, no. No se olvide que la sabiduría humana o terrena es animal, terrenal, diabólica. Más la sabiduría de Dios del cielo es pura, amable, pacífica, llena de buenos frutos. Y lo que se está refiriendo aquí la palabra del Señor no es a la ciencia humana, es a la ciencia de Dios, porque en los postreros días será derramado su Santo Espíritu sobre toda carne y la ciencia se aumentará. Fíjese, será por un breve tiempo, pero se aumentará. Es decir, tendrá que cumplirse la palabra del Señor. Amén. Porque también Pablo habla en 1 Corintios 13, dice que la ciencia se acabará, ¿cierto? Pero el amor nunca se acabará, refiriéndose al amor de Dios que es eterno, que es sempiterno. Pero cuando dice la ciencia se acabará, porque todo tiene un límite, todo tiene un tiempo. Yo creo que vaya conmigo al libro de Lucas. Amén. Lucas en el capítulo 11, verso 52. Lucas capítulo 11, verso 52 dice: «Ay de vosotros, intérpretes de la ley», dice Jesús a los fariseos, «porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis». ¿Se dio cuenta? Es decir, los intérpretes de la ley, los fariseos de ese tiempo, los sacerdotes de hoy, los pastores de hoy, tienen la llave de la ciencia, pero muchas veces no entran ellos ni dejan entrar a nadie. Y eso es lo que Jesús, ¿cierto?, reprocha a los fariseos de ese tiempo. Vuelvo a leer: «Ay de vosotros, intérpretes de la ley», porque aquí ellos interpretaban la ley. Ellos decían lo que era y lo que no era.
Y dice, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impediste. Usted y yo, cuando hemos creído en el Dios Todopoderoso, y Dios nos manda a predicar su palabra, como dice Jesús en esa orden que mandó, id y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Entonces es la orden que Dios nos ha dado. Y a través de la predicación nosotros tenemos la llave de la ciencia, porque vamos entendiendo los tiempos. Y eso es lo que Daniel quería saber, aunque era el más entendido en las Escrituras. Él no entendía algo. Señor, esto no lo entiendo. Pero Dios le dice, Daniel, basta. Tu tiempo llegó hasta acá. Cierra las palabras del libro, séllalas, porque esto no es para ahora, para donde tú vives, donde tú estás, sino para el tiempo final. Y es decir, para nuestros tiempos, para estos tiempos. Y nosotros, aquí la palabra del Señor nos habla que la ciencia se aumentará. Amén. Mire, Pablo, también allí nos encontramos nosotros en el libro de Timoteo, me parece, primera de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, versos 20 y 21. Dice así en el nombre del Señor. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Amén. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Qué le parece? No llame a todo ciencia, no todo es ciencia. Esto es como la astronomía y la astrología, que no es lo mismo. La astronomía es el estudio de los, ¿cierto?, del espacio, de las constelaciones, de los astros, ¿cierto?, de todo lo que contiene el universo, o el multiverso, como quiera llamarlo. Eso es una parte, ¿cierto? Y la astrología tiene que ver con todo lo que es hechicería, lo que es agorero, lo que es los adivinos, y todos estos personajes son astrólogos, ¿cierto? Tienen que ver con las cartas, con la quiromancia, con la cartomancia y con toda esa basura. Eso tiene que ver con la astrología. Entonces no hay que confundir astronomía con astrología. Así también Pablo le dice a Timoteo, no confundas la ciencia. La ciencia de Dios te abre el entendimiento. Hay una palabra muy preciosa ahí en Jeremías donde dice que yo os daré pastores que os apacienten con ciencia y con sabiduría. Y los pastores no van a la universidad para enseñar con ciencia. Los pastores aprenden de Dios porque Él es nuestro buen pastor. Y los pastores aprendemos del pastor a trabajar la ciencia de Dios, a permitir que otros conozcan de la ciencia de Dios. Por eso Dios le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Y eso se está refiriendo justamente cuando habla Pablo a Timoteo y le enseña sobre la ciencia, la falsamente llamada ciencia. Para ir concluyendo dice, pero tú, Daniel, cierra y sella las palabras del libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, que es lo que está pasando hoy día. Muchos preocupados de la parte económica, muchos preocupados de la parte de salud, ¿cierto? Muchos preocupados de los acontecimientos que se ciernen sobre la tierra, sobre la humanidad. Nosotros podemos ver las redes sociales llenas de noticias, de profecías, de esto, de lo otro, y cada uno se arroga, ¿cierto?, su propia verdad. Pero yo le invito a que vaya a las Escrituras, a la palabra de Dios, y allí nos vamos a encontrar con que Dios da la ciencia a los entendidos. Amén. Para usted y para mí, para los que aman a Dios, dice Pablo allí en 1 Corintios 3, dice que nosotros veremos cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Estas son las cosas que Dios ha revelado a los que le aman.
Y Dios le ama a usted. Lo dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y vida eterna para qué? ¿Se ha preguntado usted por qué Dios nos ofrece vida eterna? ¿Sabe para qué? Para que le conozcamos a Él. Porque con una vida natural, con una vida de 80, 100 años, 120 años, no vamos a conocer a Dios, ni con 1000 años. Y Dios nos ofrece vida eterna para que le conozcamos a Él, para que vivamos una vida eterna con Él. Aleluya, conociéndole a Él. Por eso Pablo, volvemos a 1 Corintios 13. Los últimos versículos dice, porque hoy día vemos como por un espejo empañado. Pero entonces conoceremos en ese tiempo, cuando todo sea revelado, cuando lleguemos a la presencia del Señor, ¿cierto? Lo que es, en parte se acabará. Pero nosotros le conoceremos como fuimos conocidos. Le conoceremos. Y necesitamos una vida eterna para conocer a Dios. Que Dios de paz nos bendiga. Para ir concluyendo, dice la palabra del Señor, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Quiera Dios que en esta ciencia podamos hallar el rostro del Señor. Padre eterno, gracias por esta palabra. Confírmala en nuestros corazones. Que podamos vivir una vida consecuente con tus mandamientos. Que seamos consecuentes con tus preceptos. Que podamos ser, Señor eterno, hijos e hijas obedientes a tu palabra, para que la ciencia de Dios venga a nuestras vidas. Y como dice Pablo, veremos cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre. Porque estas son las cosas que Dios ha revelado a los que le aman. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Confírmala en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.